Qué fantástico privilegio tenemos, qué linda responsabilidad, cuál es la de abrir juntos y exponernos juntos a la lectura, el estudio, la interpelación de la propia palabra del Señor. Les invito pues a este acto maravilloso como congregación de leer juntos y, como digo, estudiar y aplicar en comunión la palabra del Señor. Les remito para nuestra lectura de hoy al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, por favor, si quieren acompañarme. Y titular nuestro estudio, si usted quiere, arrepentido, perdonado, empoderado, con guión, uniendo todas estas tres palabras. Arrepentido, perdonado, empoderado, o si quiere, dotado del poder de lo alto. Y la lectura que nos acompañará en el día de hoy, tanto en la mañana como luego en la noche o tarde a las 19 horas, es Lucas 24 y voy a comenzar con el versículo 44. Y voy a tratar de hacer una lectura en donde podamos ir rumiando, mirando con gusto cada término de lo que el Señor está enseñando. Dice el Evangelio, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, fíjense qué término, era necesario de parte de Dios. ¿Qué cosa será tan necesaria, verdad? ¿Qué cosa es tan importante como para ser necesario? Y entonces dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, es Jesús el que habla, obviamente, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego el Señor hace una cosa maravillosa. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Todavía deseamos que esto ocurra, ¿verdad? Que el Señor nos abra la mente, el entendimiento, para un verbo tan profundo, tan rico como para comprender las Escrituras. Y entonces les dice, así está escrito y así fue necesario, reitera la expresión, que nada menos que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fíjense que la oración sigue, y que se predicase en su nombre, claro está, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fíjense esta expresión tan linda, en todas las naciones, que Jesús solía usar. Jesús usa una palabra más cobertora que naciones, o al menos más específica, cuando dicen todas las etnias del mundo. A veces las naciones tienen diferentes etnias dentro de sus fronteras y es la palabra que el Señor usa, pero seguimos con la lectura en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, y utiliza una palabra maravillosa, sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, ¿sí?, desde lo alto. Vamos con todo el pasaje.
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, hechos posibles por la muerte y resurrección de Jesús y con el poder también de lo alto, son desafíos, enormes desafíos a los cuales Dios nos invita y nos habilita. El texto bíblico muestra un trabajo extraordinario del Señor para nuestra redención y también nos indica que nosotros, pecadores, podemos y debemos hacer un cambio radical, tenemos que hacerlo, y volvernos hacia Dios y seguir a Jesús con el poder del Espíritu Santo y con nuestra mente y nuestra voluntad abiertas y empoderadas para esa vida nueva a la cual Él nos desafía. Quiero mirar dos cosas y ver si podemos hacer un desafío. La primera es mirar la acción de Dios para que podamos vivir como arrepentidos, perdonados y empoderados. ¿Qué hace Dios para que eso ocurra? ¿Cómo trabaja Dios para que se produzca esta maravillosa experiencia de poder arrepentirnos de nuestros pecados, ser perdonados y ser empoderados de lo alto? El texto bíblico dice que Dios diseñó y ejecutó con gran sabiduría y con gran poder un plan redentor a través de los siglos. Jesús se detiene en este caso para mencionar Moisés, profetas, salmos, para finalmente llegar a Él mismo, lo cual muestra un trabajo de Dios a lo largo de un periodo extraordinario. El texto bíblico muestra también que fue necesario satisfacer la justicia divina. Dios es justo y de hecho cumple con su justicia, de manera que Jesús muere y resucita por nuestros pecados, ocupa nuestro lugar. Dios tiene que cumplir con toda justicia porque la paga del pecado es la muerte. Y ciertamente Jesús voluntariamente ocupa mi lugar. Yo merezco esa muerte que debo apropiarme creyendo, aceptando, recibiendo a Jesús como aquel que lo hizo por mí. El texto bíblico además muestra que la ejecución del amor del Padre se ve, se transparenta, se hace palpable por nosotros en el envío del Hijo para que el Hijo sea Dios mismo encarnado, quien nos habla, quien nos enseña, quien nos da el ejemplo y viene finalmente Él mismo, como dijimos, para morir y resucitar. Pero la acción de Dios es todavía mucho más amplia. Dios obtiene y otorga la vida plena a todos nosotros por medio de la resurrección de Jesús. Vida eterna, vida en plenitud, vida diferente, cualitativamente vida. Más aún, la Biblia dice que Dios otorga el perdón de pecados por los méritos de Jesús. Él es el que hace posible, Él es el que obtiene el mérito, si vale la palabra, es por su sangre que nosotros somos limpios
de nuestros pecados. Y más aún, no es que culmina, pero nuestro relato, el pasaje cierra diciendo algo fecundo, esperanzador, que Él da el poder de lo alto a sus discípulos. Él dota del poder, lo dice no solamente en este pasaje, en otros pasajes resalta el Señor, ese poder será el propio Espíritu Santo, quien vendrá sobre ustedes para que luego puedan cumplir la misión de ser testigos. ¿Se acuerdan? Recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre ustedes, dice el libro de Hechos, el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto que digo en apenas 4 minutos es la cosa más importante que toda persona puede escuchar en el mundo. Este sería el mensaje más importante para dar en toda aldea, en todo pueblo, en toda nación, a toda persona, en toda cultura, en toda etnia, en toda familia. Y esta es la responsabilidad nuestra, ser testigos, ser heraldos de este mensaje. La iglesia del Señor a veces se entretiene cuando este es el mensaje. Y a veces perdemos demasiado tiempo en una cultura en donde el pecado brilla, en donde la esclavitud a la cual nos somete nuestra condición de pecadores está esperando, aún de forma no explícita, este mensaje que debiéramos anunciar. ¿Cuál sugiere el texto que ha de ser nuestra acción? Lo que nosotros tenemos que hacer para vivir como arrepentidos, perdonados y empoderados. Esto es lo que hace Dios. Pero el pasaje sugiere que usted y yo, si queremos ser arrepentidos, perdonados, empoderados, no somos pasivos. Se espera nuestra respuesta categórica. Obviamente, sin esa respuesta favorable, nosotros mismos abortamos ese proceso. No podríamos luego, sino sentirnos responsables de no estar gozando esta maravillosa experiencia de poder arrepentirnos, ser perdonados y ser empoderados. La primera cosa que se solicita es la disposición para la apertura de nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las Escrituras. El Señor dice una cosa muy linda allí. Fíjense cómo lo señala de una manera muy gráfica el texto. Les abrió, dice, les abrió la mente, el entendimiento. La mente nuestra, seres racionales, el corazón nuestro, seres afectivos y con emociones, forma un rol o tiene un rol protagónico en el cambio notable. Creer es modificar nuestro entendimiento. Lo llama el texto bíblico, ¿se acuerdan que alguna vez anunciamos de esto? Metanoia, cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar quiénes somos por vía de nuestra manera de pensar, de nuestros valores, de nuestro sistema de comprensión, por nuestro sistema de adquirir lo que queremos ser, lo que queremos hacer, por la provisión de una información, de una educación, de una formación que el propio Señor quiere poner en nosotros como personas nuevas. Es cambiar literalmente nuestra persona. De manera que lo que se espera de nosotros es que estemos abiertos. Eso sugiere el texto bíblico, una apertura enorme para recibir esa manera de entender y comprender las Escrituras y ver quién es Dios, qué hace Dios, hacia dónde nos conduce, cuál es su proyecto de vida, quién soy yo y quién puedo ser. Qué diferente sería nuestra sociedad con más arrepentidos, perdonados,
empoderados. ¿Cuán diferente sería nuestra sociedad si aún nosotros, que ya hemos iniciado ese proceso, madurásemos todavía más esta misma experiencia de ser empoderados por Jesús para ser guiados según su proyecto de vida? ¿Cuántos dolores nos evitaríamos? ¿Cuántas amarguras? ¿Cuántas cosas incómodas? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas perversidades serían reemplazadas por la misericordia, la compasión, la alegría, la bondad, el dominio propio, etcétera? Todas las virtudes que nosotros a veces, por no abrir nuestro entendimiento, no llegamos a ver. Lo que se espera también en este verbo de arrepentirse es una convicción profunda respecto de nuestra propia naturaleza humana pecadora, la cual tenemos que asumir. Somos seres pecadores. Y de la realización, darnos cuenta de esto, que estamos viviendo un estilo de vida que se aleja de Dios. El arrepentimiento tiene en sí mismo como dos movimientos. Un movimiento es decir no a una vida absolutamente nefasta para nosotros. Y el otro movimiento es el sí al seguimiento de los planes de Jesús para nosotros, que son los que producen vida y vida plena. Es decir, dicho en otros términos, es la decisión de volverse hacia Dios y hacia sus propósitos. Eso no es solamente un sí en un momento, es levantar una mano en algún momento, sino un proceso de transformación radical, hondo, y que va durando toda la vida hasta que alcancemos el momento de ver cara a nuestro Señor. Yo estoy en ese proceso. Y si usted es un cristiano maduro, también. Todos hemos iniciado ese proceso. Los que alguna vez recibimos a Jesús como el Salvador y Señor, pues seguimos madurando todavía en ese proceso. Todavía hay necesidad de cambios en nuestras propias actitudes, conductas, etc. Pero además el texto dice que tenemos que tener la recepción de la libertad de la esclavitud del pecado. El término que el Señor utiliza aquí para perdón, cuando dice que Él nos perdona, es que no va a cobrar factura si nosotros somos capaces de liberarnos de la atadura del pecado. El pecado logra con nosotros someternos a su dominio. Muchas de las cosas que hacemos, diría San Pablo, son las que sabemos que no tenemos que hacer. Pero no solamente hacer, sino sentir en nuestro corazón odio, sed de venganza, deleite porque aquel que piensa diferente a mí fracase, malos pensamientos, dureza del corazón, no son buenas para nadie, enojos que se perpetúan, dañan, afectan la salud física, la salud moral, la salud relacional, nos hacen feos, si vale la expresión. Es decir, hacia el lado oscuro de nuestra vida, no hacia el lado más transparente, más lúcido, más vital, más libre. Y pide el Señor que haya apertura al poder de Dios, que se ofrece disponible. El Señor lo trae para todo aquel que quiera vivir esta vida como cosa fácil, no como cosa difícil, ¿sí? Porque el Señor dice, pónganse el yugo mío, que es fácil, que es ligero. ¿Por qué las iglesias a veces resultan aburridas o el cristianismo para la gente resulta pesada? Porque la gente sirve a una religión y no al Dios vivo. Porque todavía seguimos esclavos de algunos pecados nuestros para vivir la religión como una carga y no la de
vivir con la plenitud del Espíritu, para vivir el Evangelio en su radicalidad más preciosa, o para vivir el fruto del Espíritu, por ejemplo, para poder tener dominio propio, por ejemplo, para poder tener la alegría, por ejemplo, para poder perdonar, por ejemplo, para poder vivir 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, no guarda rencor, no se irrita. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso es mentira? Eso es verdad. El Señor lo hace. Y es alcanzable por el poder del propio Espíritu. Entonces, ¿qué pide el Señor? Un aprendizaje y una puesta en práctica continua y deleitosa de la manera de vida que Él viene a traernos con el arrepentimiento, el perdón de pecados y el poder de lo alto. Pero por cierto, el Señor aún dice, para que esto sea posible, les encomiendo la proclama pública, ¿sí?, en todas partes de esta realidad del perdón, de la nueva vida y de cómo receptar ese perdón y esa nueva vida. De tal forma que el creyente o la iglesia se torne en una escuela de entendimiento. Miren qué tarea tan hermosa. ¿Cuál es una misión de la iglesia? Abrir en el nombre del Señor la mente y el corazón de las personas que están o cerradas, corazón de piedra dice la Biblia, ¿se acuerdan? O mentes ofuscadas, o detrás de un proyecto extraño al Evangelio, y entonces se necesita que el Señor, que sea además la iglesia un centro recuperador de pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros deja de serlo. No hay inocente ni siquiera uno. Solo Jesús tentado en todo y sin pecado. Pero sí debe ser esta comunidad un verdadero centro rehabilitador de aquellos que se arrepienten, son perdonados y empoderados para el Señor para vivir una vida en plenitud. Un centro de asistencia recuperadora de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestras llagas, de nuestras insensibilidades, de nuestras necedades, de nuestra condición de niños o infantes en la manera de pensar, etc. Y además debe ser un centro facilitador o difusor de esa manera en que el Señor empodera. Y luego el Señor pide que podamos ejercer con plenitud la vida nueva en cada lugar, en todo tiempo, como testigos de Jesús. Y esto es fantástico porque, digamos, pongámoslo en práctica. A ver, si usted es portero de una escuela, ¿qué misión tiene, querido hermano, querida hermana? ¿Cómo ser una persona nueva en esa tarea? Si usted es ama de casa, ¿qué misión tenés, querida hermana? Notable, notable. Si sos gobernador de una provincia, ¿cómo ser un hombre nuevo en esa gestión? Si sos una persona jubilada, ¿cómo ser un hombre nuevo en ese rol, con los nuevos tiempos, con las nuevas posibilidades, con las nuevas visiones que Dios te da? Si sos dueño de un negocio, si sos un médico genetista. Estábamos hablando con la doctora al comienzo del culto de un acontecimiento que ocurrió ahora, hace unos meses, cuando un embrión congelado por 4 años, después de que sus padres hubieran fallecido, es fecundado en un vientre alquilado y los abuelos se hacen cargo de este bebé. Fíjense hasta dónde va llegando la ciencia, ¿no es cierto? Vos podés pensar lo que sea, pero esta es una realidad que ocurre. Entonces, ¿qué rol tiene ese médico, esa cobertura, esas familias, etcétera, ¿no es cierto? Inimaginados unos años atrás. Pero cierro con 2 desafíos. El primer desafío es reconocer que todavía lidiamos a pesar de todo esto con nuestros pecados. Creo que está bueno reconocer que somos pecadores.
está bueno que cada tanto recuerde que soy un pecador. ¿No le parece? Y que lo recuerde con nombre y apellido propio, mío. No tengo por qué referirme a otro. Quiero pensar en mí. Por ejemplo, la falta de control de mis propios deseos. Un tema muy recurrente en la Biblia. Es decir, ¿quién está en control? ¿Quién está en control de mi vida? ¿Quién es el que determina qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, por qué, etcétera? Fíjense que cuando me enojo, me preocupo, me desanimo, cuando no tengo dominio propio, cuando actúo como un niño caprichoso a pesar de ser un hombre grande, no está el Señor en control de mi vida. ¿Se entiende claramente eso? Y eso es más cerca del pecado que de la persona nueva y transformada y empoderada por el Señor. Mucho más cerca. Es una manera carnal de actuar. ¿Es claro lo que digo? Y ese soy yo. Ese soy yo. Y tengo que asumirlo, porque me daño, te daño, los daño y viceversa. Y no agrada al Señor. Por ejemplo, cuando el catálogo de prioridades que tengo para mi vida es incorrecto. Es decir, ¿qué tengo como prioridad en mi vida? La Biblia se ocupa muchísimo de eso. ¿Quién es tu primer lugar? ¿Quién es tu primer lugar? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? ¿Y cómo lo ubicás? ¿Cuál es tu catálogo de prioridades? ¿Sí? O ¿dónde está puesto mi mirada? Una cosa que me ocurre es que suelo mirar más rápidamente el pecado del otro que mirar el mío. Me es mucho más fácil observar el error del otro y patalear defendiendo mi propia condición. Eso no es correcto. Yo tengo que poder mirarme yo, no de un lado egoísta, sino honesto y profundo, y asumir quién soy para poder cambiar. O mirar más el afuera que el adentro. Para poder cambiar yo, no tengo que modificar el exterior. Quizás haga falta hacerlo, y sería buenísimo hacerlo, pero para poder hacerlo primero tengo que cambiar mi corazón y mi mente, desde ahí para afuera. Y mientras mi corazón guarde aquello que me esclaviza, historias, sed de venganza, celo, actitud competitiva y destructiva, o cualquier otra cosa, yo hablo de mí, ¿sí? No está libre para receptar el perdón. Mi deseo es que en esta mañana podamos hacer no solamente eso, sino iniciar un aprendizaje o continuarlo, porque hace mucho que lo estamos haciendo, del Evangelio para vivirlo en plenitud. Hoy volví a repasar en mi devocional matutino, tempranito en la mañana, sabiendo que iba a cerrar con esto, el Sermón del Monte de Jesús. Y dije, Señor, abre mi entendimiento para poder vivir esto. Cada día más y cada día mejor. Porque esa será una manera de haberme arrepentido de lo que no me sirvió, recibir el perdón, es decir, la liberación de aquello que me esclaviza, estar abierto al poder tuyo para vivirlo en mayor plenitud. Por ejemplo, y cierro. Señor, quiero ser luz y sal con mi congregación en una sociedad muy corrupta. Enséñame a preservar y a iluminar. Seguí al sermón. Señor, enséñame a estar reconciliado con los demás. ¿Se acuerdan? El Señor dice, si vienes a traer tu ofrenda,
y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la desperdicies, déjala. Pero ve primero, reconcíliate. Ese es el Evangelio. Señor, ayúdame a ser un arrepentido, un perdonado y un empoderado. Señor, enséñame a encauzar sanamente mis deseos para que no sean propias del ego sistema, sino el Cristo sistema. Luego habla del matrimonio. Señor, ayúdame a enriquecer mi propio lazo matrimonial. Llevo más de 40 de casado, pero todavía el Señor quiere que sea mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo, etc. Luego, a sostener mis propios compromisos. Luego, orar por nuestros perseguidores. Luego, a perdonar a los que me hacen mal. Padre nuestro que estás en... Perdónanos como nosotros perdonamos. Como nosotros perdonamos. ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? Hasta donde el Señor dice que debemos llegar. Hasta que hacerlo sea rutinario en el sentido mejor del término, habitual, natural y no gravoso. ¿Por qué no lo vivo? A lo mejor porque no me he arrepentido todavía de algunas de las cosas que me atan en la esclavitud de mi pecado. Que pueda arrepentirme, recibir su perdón y estar abierto a su hermosísimo poder y vivir en la plenitud más hermosa de la vida. Dios te bendiga muchísimo en esta tarea. Produce gozo al corazón. Produce gozo a la vida. Y es la mejor cosa que podamos hacer. Que así sea.